Bienvenidos y bienvenidas a nuevo a nuestro primer webinario de la iniciativa Scale for Resilience. Yo soy Sabrina, la coordinadora de la iniciativa Scale for Resilience, y les voy a acompañar durante este webinario como moderadora. Y sí, estamos muy entusiasmados de empezar esta serie de webinarios con una introducción a las finanzas de resiliencias. Y sí, es un tema muy urgente y hoy vamos a aprender por qué es tan importante de que unimos fuerzas para incrementar la resiliencia climática para los que se sienten más afectados al cambio climático. Y la pregunta clave va a ser ¿cómo podemos resolver eso? ¿Cómo podemos crear más acceso a finanzas de resiliencia para los más vulnerables al cambio climático? Y enfocaremos esta cuestión durante el seminario web. Si tienen preguntas, siempre pueden hacerlas en la sección preguntas y respuestas. Y sí, les quiero presentar nuestros panelistas de hoy. Próxima lámina, por favor. Tenemos hoy como panelistas y representantes de las organizaciones iniciadoras de Scale for Resilience, Andrea Castellanos. Ella es investigadora asociada senior de CICAF-CIAT, uno de los centros de investigación climática más reconocidas de Latinoamérica y parte de CGIAR. Tenemos también Christoph Jungfleisch, el director ejecutivo y fundador de Yapu Solutions, una empresa innovadora que desarrolla soluciones digitales para instituciones microfinancieras y bancos, y expertos en finanzas de resiliencia. También muy bienvenido a Tomás Ribe, el director de inversiones de Gava Capital, una empresa de inversiones de impacto de España. Y para empezar, yo les voy a dar un panorama sobre quién somos, quién es Scale for Resilience y qué es nuestro enfoque. Próxima lámina, por favor. Nosotros como iniciativa somos parte de la campaña global Race to Resilience y tenemos objetivos muy ambiciosos, porque nosotros como iniciativa queremos incrementar la resiliencia para los más vulnerables, como ya les comenté, al cambio climático. Y hasta el 2030 nuestro objetivo es apoyar a 3 millones de pequeños agricultores para que sean más resilientes frente al cambio climático, con acceso a finanzas de resiliencia. Próxima, por favor. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es la lógica atrás? Realizamos nosotros dentro de la iniciativa y como actores que nos unimos, y cuando iniciamos esa iniciativa, de que las instituciones microfinancieras son agentes locales de cambio. Ellos son muy importantes porque tienen una representación local, conocen sus clientes, sus necesidades, y también, y eso es un punto muy importante, ellos también tienen beneficios de clientes más resilientes. Entonces, la lógica es que las instituciones microfinancieras pueden prestar o desembolsar créditos para soluciones, como por ejemplo soluciones basadas en la naturaleza, para que esas soluciones aumentan la productividad y la resiliencia de, por ejemplo, pequeños agricultores. Y esas soluciones a las cuales nosotros nos enfocamos se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Y esas soluciones tienen el potencial de generar hasta $10 de beneficios a los que aplican esas soluciones. ¿Y qué son soluciones? Por ejemplo, pueden ser soluciones de goteo, pueden ser diversificación de cultivos, y hay otros ejemplos también, no solamente en el contexto rural, pero también en el contexto urbano. Entonces, con esas soluciones
como ya les comenté, pueden aumentar la productividad y la resiliencia para los pequeños agricultores y eso crea un ciclo porque al final ellos tienen menos riesgo de crédito o de demora de créditos. Próxima lámina, por favor. ¿Y qué o cómo funciona nuestro ecosistema? ¿Quiénes son representantes dentro de nuestra iniciativa y cómo funciona la lógica? Entonces, como primer punto, es importante que nosotros hemos realizado qué tan importante es la data y la integración de data en la decisión de desembolsar créditos para bancos, para instituciones microfinancieras. Y ese tipo de datos pueden ser, por ejemplo, data de riesgos climáticos, data sobre agricultura o data sobre soluciones climáticas. Ese base de datos es muy importante para tener una base de tomar decisiones y cómo procesamos esa data. Nosotros estamos trabajando con innovaciones, por ejemplo, como con la innovación que ofrece Yapo Solutions, de que es una herramienta con que se puede procesar y tomar decisiones de créditos. Y este soporte de decisión crea una transparencia en toda la cadena de valor de finanzas verdes, no solamente para instituciones microfinancieras, por ejemplo, sino que también para inversores. Y eso al final crea un ecosistema que puede proveer finanzas de adaptación o finanzas de resiliencia, mejor dicho, a los más vulnerables, los beneficiarios, los que pueden así incrementar la resiliencia. Próxima lámina, por favor. Sí, y estamos muy orgullosos de tener tantos miembros dentro de nuestra iniciativa. Tenemos representación de instituciones microfinancieras y redes de instituciones microfinancieras en Latinoamérica y Subsahara África. Próxima lámina, por favor. Sí, eso les da un panorama sobre qué vamos a hacer en las próximas semanas y meses. Es una serie o nuestra primera serie de webinarios. Hoy, como les comenté, vamos a enfocarnos en la introducción a las finanzas de resiliencias y tenemos más temas también de la perspectiva de un inversor de impacto. Eso va a ser Gawa Capital. Y tenemos también muchos de nuestros miembros quienes va a presentar cómo han ellos implementado soluciones para proveer acceso a finanzas de resiliencia. Y sí, como ya les comenté, siempre pueden hacer preguntas mientras la presentación es. Próxima lámina. Sí, y ahora te doy la palabra, Andrea. Puedes enseñar tu cámara. Y sí, como ya les comenté, Andrea es investigadora asociada senior de CCAV-CIAT, de CGIAR, y nos va a dar ahora una vista sobre el primer paso en nuestra cadena de valor y nos va a enseñar y contar un poco más qué tan importante es la data y ciencia para incrementar acceso a finanzas de resiliencia. Gracias, Sabrina. Buenos días a todos. Primero, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, como les contó Sabrina, mi nombre es Andrea Castellanos, hago parte del CGIAR, de la Alianza Biodiversity CIAT. Y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo como organización científica? Pues generar ciencia con impactos reales. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestra misión? Buscar soluciones científicas que, por supuesto, aprovechen la biodiversidad agrícola y que ayuden a transformar los sistemas alimentarios de manera sostenible para mejorar la vida de las personas, de los agricultores en medio de una crisis climática.
Como ustedes pueden ver en el mapa, como organización, como centro de investigación, nos encontramos alrededor de 4 continentes. Estamos en América, estamos en África, estamos en Asia, tenemos nuestro punto central en Roma. Lo que pueden ver en verde son todos los países en donde actualmente tenemos proyectos y los puntos azules es en donde están basados nuestros científicos. Pero como les comentó Sabrina, también hacemos parte de un consorcio de centros de investigación llamado el CGIAR alrededor del mundo. Si quieres darle el siguiente, Hannes, por favor. En donde contamos además, atrás por favor, en donde contamos además con la ciencia que generan otros 13 centros de investigación alrededor del mundo. Y como CGIAR llevamos más de 50 años de experiencia haciendo investigación en agricultura para el desarrollo. Estamos en más de 108 países y tenemos cientos de científicos expertos alrededor del mundo en agricultura, ganadería, pesca, agrobiodiversidad, climas y ciencias sociales, creando soluciones científicas precisamente para combatir los problemas de la crisis climática. Siguiente. Y bueno, ya entrando un poco más en materia al tema de hoy, es necesario reconocer y saber que la variabilidad climática es uno de los factores que profundizan los riesgos de los agricultores. Aquí yo les traje algunas fotos, algunas noticias que ustedes pueden ver en donde se materializan un poco esos riesgos que están enfrentando los agricultores con respecto al clima. Es importante saber que el clima representa un desafío inherente para los agricultores y sus medios de vida, ya que dependen su actividad económica, que es la agricultura, depende netamente de unos factores ambientales en un contexto en que está cambiando, ¿no? Tenemos que saber que hay un gran porcentaje de la producción de alimentos en la región, en América Latina, que son producidos principalmente por pequeños agricultores, alrededor del 60%, que como ya les dije, enfrentan una alta vulnerabilidad climática y también socioeconómica, que están ya experimentando pérdidas por eventos climáticos, que en medio de este contexto, en aras de encontrar tal vez soluciones inmediatas que ayuden a disminuir sus pérdidas, están haciendo un uso intensivo de agroquímicos que en el largo plazo lo que hacen es debilitar los nutrientes en el suelo y crear un problema adicional. Tienen además costos de producción variable y una limitada diversificación de los ingresos. Por lo tanto, pues crea un factor de riesgo mucho pues, más grande para ellos. Y bajo este contexto, uno de los instrumentos más comunes para poder combatir este riesgo es el crédito, ¿sí? Pero como ya lo mencionó Sabrina, estos créditos no están necesariamente diseñados bajo unos criterios de sostenibilidad que permitan ver un impacto en el medio ambiente en el largo plazo. Son créditos que están más asociados a un riesgo financiero, por lo tanto ven un poco en el corto plazo. Por eso nosotros hemos dedicado tiempo a estudiar un poco, bueno, qué soluciones podemos implementar. Siguiente. Y cómo podemos informar desde la ciencia un diseño más integral de los créditos disponibles para los agricultores en este contexto de cambio y variabilidad climática. Entonces, aparece un concepto que es la agricultura sostenible adaptada al clima con soluciones basadas en la naturaleza. Es básicamente, son acciones, es una agricultura que mira tanto adaptación como mitigación, como productividad o seguridad alimentaria. Podemos ver a través de este enfoque cuáles son las disyuntivas, las sinergias entre cada uno de estos pilares que lo que buscan en términos de adaptación es construir resiliencia y adaptación de los agricultores al cambio climático. Por el lado de la mitigación, capturar o reducir emisiones de gases de efecto invernadero cuando sea posible. Y en términos de seguridad alimentaria o productividad, es un aumento sostenible de la productividad y, por supuesto, los ingresos, ¿no? No podemos perder de vista la parte socioeconómica que también experimentan los agricultores. Pero es necesario ver todo este enfoque, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Por eso hablamos de unas acciones, unas soluciones que pueden ser incrementales un poco en el tiempo,
pero también otras que van a necesitar ser transformativas, realmente cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas en este momento porque no se van a adaptar a las condiciones de clima que vienen más adelante. Un clic más, por favor, para esta diapositiva. Y bueno, qué es lo que estamos haciendo desde la ciencia? Estamos estudiando, estamos analizando, estamos generando datos acerca de cómo estas soluciones se están adoptando a nivel local. Por supuesto, es importante tener en cuenta que cada contexto es específico, por eso es tan importante poder analizar estos datos bajo un contexto, un territorio. ¿Y qué estamos haciendo mirando esta adopción local? Bueno, viendo qué tan eficiente es esa agricultura sostenible adaptada al clima con soluciones basadas en la naturaleza versus otro tipo de soluciones o de prácticas, lo que nos permite ver, bueno, qué tan eficiente es, ¿para qué? Para que después lo podamos adaptar a gran escala y analizar estos procesos de cerca también nos permite poder generar conocimiento bajo un entorno propicio y por supuesto poder entender cuáles son las barreras de adopción, cuáles son las barreras para incentivar estas soluciones a gran escala. Y en este sentido podemos tener herramientas que nos permitan informar mecanismos financieros a la medida y con un mayor impacto. Siguiente. Este es alguno de los resultados que puedo traer como ejemplo dentro de esos datos que estamos generando, dentro de ese conocimiento que estamos generando, podemos construir portafolios de soluciones de agricultura sostenible adaptada al clima, podemos analizar su costo y su beneficio. ¿Para qué? Para que finalmente tanto agricultores como microfinancieras puedan tomar decisiones informadas a través de lo que es más eficiente en términos de estas soluciones. Siguiente. Y por último, no tendría sentido producir este conocimiento, esta información, sin tener en cuenta que se necesitan alianzas estratégicas para la resiliencia, en donde, por supuesto, necesitamos inicialmente una presencia y un conocimiento local, que lo podemos ver a través de las microfinancieras, ya que ustedes conocen de primera mano cuáles son los retos y las oportunidades de los productores. Y además, ahorita, digamos, con estas soluciones pueden tener unos mecanismos para materializar los esfuerzos en un impacto real. A través del mercado financiero global, a través del desarrollo de herramientas financieras que están hechas a la medida y bajo condiciones locales, y a través de un conocimiento de oportunidades estratégicas para ver inversión de impacto. Aquí ya venimos nosotros un poco más en la cadena a través de la evidencia de datos, que es importante para la toma de decisiones, saber qué funciona y qué no. Y en esta evidencia de datos tenemos, por ejemplo, la información agroclimática, pero también el codiseño a nivel local de soluciones a la medida que están basadas en ciencias porque ya fueron probadas y que incrementan, por supuesto, la resiliencia de los productores y de sus sistemas productivos. Y por último, es necesario continuar generando esa evidencia científica a través de medidas y métricas que nos permitan ver esa eficiencia. Entonces podemos hacer la cuantificación de los costos y los beneficios de adaptación y mitigación del cambio climático, así como un diseño y una validación de indicadores para medir la resiliencia climática. Un siguiente clic. Y toda esta estrategia al final que nos permite, primero, tener agricultores más resilientes, poder movilizar flujos de capital hacia inversiones sostenibles y, por supuesto, poder escalar una agricultura sostenible adaptada al clima con soluciones basadas en la naturaleza. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por enseñarnos cómo la ciencia puede crear impacto y cómo eso también puede contribuir a la creación de portafolios como nos enseñaste. Y ahora Christoph, el director ejecutivo y fundador de Yapu Solutions, nos explicará un poco más en detalle qué riesgos financieros están conectados con el cambio climático y cómo se puede tomar ese conocimiento científico
para crear taxonomías y soluciones para el sector financiero. Christoph, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. No, muy buena introducción. Gracias también a ti, Andrea. Creo que me ha preparado bien el suelo para el próximo tema. Yo creo que lo que es importante de entender es que en estos últimos años, 2, 3 años, realmente hemos visto un gran cambio, tanto a nivel político internacional, pero también alrededor de los sectores financieros a nivel del mundo. ¿Qué ha cambiado? Bueno, antes teníamos más un imperativo moral en cuanto a todo lo que son objetivos ambientales, a veces también sociales, en cuanto a las microfinanzas sobre todo y las finanzas en general. Eso se ha convertido en un imperativo económico. Es decir, hoy en día sabemos que el cambio climático nos está generando pérdidas y ya no es un tema de próximas generaciones, sino es un tema ya de hoy. Es decir, nosotros como humanidad tenemos que prepararnos. Y lo que pueden ver en la gráfica que se muestra desde Moody's, que hace digamos, calcula riesgos a nivel país, es que los países que más responsabilidad tienen para el cambio climático son los que menos riesgo hoy en día tienen. Tienen los bolsillos para atender cualquier impacto negativo adverso del cambio climático, mientras que los países del sur global típicamente están mucho más débiles en cómo atender impactos adversos del cambio climático. ¿A qué nos referimos cuando decimos imperativo económico? Bueno, próxima, por favor, Hannes. Si miramos a un incremento de temperatura de 2.5 grados, que hoy en día realmente es un escenario que es bien posible, si bien el Acuerdo de París dice que nos queremos limitar a 1.5 grados, podemos ver que entre 2 hasta 17% de los activos financieros mundiales, estamos hablando de unos 130 billones de dólares, están en riesgo. Si disminuimos, digamos, el incremento de temperatura a 2 grados, estamos básicamente hablando de la mitad. Y claro, si nos quedaríamos más cerca de los 1.5, que, no sé, Andrea quizás me corregiría, es casi imposible que lo vamos a lograr. Estos números aún podrían bajar más. Lo que sí queda como mensaje principal es un problema de nuestros tiempos, no es un problema de futuras generaciones. Es decir, hoy en día ya tenemos que conocer y empezar a entender las soluciones de cómo enfrentarnos al cambio climático. Próxima, por favor. Lo que hay que entender para ello es que formamos parte de un ecosistema global, de un sistema global bien frágil y un sistema que está interrelacionado. Y estas interrelaciones tenemos que entender muy bien y tener muy claro. Hoy en día, claro, hay modelos que nos proyectan cómo se va a desarrollar el clima en estos próximos años, pero eso no es suficiente. Tenemos también que empezar a entender cómo nos podemos enfrentar, qué funciona para ciertos impactos adversos del cambio climático. Esos impactos pueden ser sequía, como vieron en los clipets de Andrea, sequías, inundaciones y otros impactos del cambio climático. Bueno, mirando realmente a este sistema, en el centro, por supuesto, está el ser humano. Próxima. Tenemos las cadenas de valor productivo, tenemos los productores, típicamente aquí estamos hablando sobre todo de pequeños agricultores, pero pueden ser otras actividades económicas productivas. Tenemos las instituciones financieras que financian toda esta cadena de valor y diferentes, digamos, actores dentro de las cadenas. Y tenemos dos sistemas principales. Por un lado, el clima, ¿sí? Que está afectado por el cambio climático, y los ecosistemas. Ahora, nuestras actividades económicas y productivas afectan ambos. Por un lado, afectamos el clima por emisión de gases de efecto invernadero.
Ustedes todos han escuchado de carbono, entonces la concentración del CO2 en la atmósfera es uno de los gases de efecto invernadero que más prominente lo tenemos todos los días en los medios, que lleva a que las temperaturas aumenten y este aumento de temperatura también tiene otras implicaciones como cambio en patrones de lluvia y impactos similares. Por el otro lado, tenemos lo que podría llamarse la huella ambiental, es decir, cómo nuestras actividades afectan también a los ecosistemas. Es decir, nosotros, por ejemplo, por una expansión de actividades pecuarias, típicamente lo que pasa es que deforestamos para tener más espacio y eso, por supuesto, afecta a los ecosistemas, por lo que biodiversidad se está perdiendo. Próximo. Pero el cambio climático y la degradación de los ecosistemas también nos afecta directamente. Es decir, estamos expuestos a riesgos. El cambio climático, como mencionábamos antes, a través de sequías, cambios en patrones de lluvia que nos llevan a inundaciones, todo lo que es erosión de suelo, todo lo que son deslizamientos que ponen en riesgo enteras comunidades. Pero lo mismo también se genera también de manera más fuerte si los ecosistemas están más debilitados. Próximo, por favor. Y el clima y los ecosistemas se afectan entre ellos. Es decir, el clima afecta el ecosistema. Si la temperatura aumenta, si los patrones de lluvia se cambian, posiblemente ciertas especies ya no pueden sobrevivir en una ubicación específica. Y al mismo momento los ecosistemas regulan el cambio climático, tanto a nivel macro como a nivel micro. Es decir, de buscar a través de un imperativo moral, mira, deberíamos cuidar el planeta, tenemos que cuidar el planeta para las futuras generaciones, y reitero y reenfatizo el argumento, ya no es un tema del futuro, es un tema de hoy. Fortaleciendo a los ecosistemas nos podemos adaptar mejor. El cambio climático ya es una realidad y va a ser una realidad de manera creciente. Y tenemos que prepararnos para ello. Próximo, por favor. Para empezar a entender cómo lo podemos ver desde una perspectiva holística, ya existe un sistema de categorización según los objetivos de desarrollo sostenible. Es reconocido como el esquema principal a nivel mundial. Establece ciertos objetivos y indicadores y subindicadores para cada objetivo y nos podemos orientar en este esquema para guiar nuestras acciones y lo que vamos a financiar. Próximo, por favor. Creo que sobre todo para las microfinanzas el aspecto más importante es que se busca mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Acuérdense del primer mapa que mostré. Allá claramente, en todo lo que es el sur global, se puede claramente también establecer que en estos países que son altamente vulnerables a los impactos adversos del cambio climático, tenemos, por supuesto, también las poblaciones que más vulnerables son dentro de estos países. Es decir, no tienen más exposición a estos riesgos, sino también tienen menos medios para enfrentar el cambio climático. Eso es lo que estamos buscando con la Scale for Resilience de cambiar. Próxima, por favor. Pienso que todos los que vienen del sector financiero han escuchado de los SARAs. La mayoría, me imagino, han escuchado de los ODS. Es decir, tenemos una buena base sobre la cual trabajar y tenemos una comunicación que nos lleva a la misma terminología. Quiero introducir un término más, que son taxonomías. En este caso, ahora estamos hablando de taxonomías de finanzas de resiliencia. ¿A qué se refiere? Es lo mismo que en la biología, son ciertas familias, solamente que en este caso no de especies de la flora y fauna, sino de flujos financieros, de
proyectos de inversión de créditos que ustedes están dando desde el sector microfinanciero, por ejemplo. Lo que se establece, y eso es ahora, digamos, tenemos varias taxonomías que ya están establecidos, es decir, tenemos la taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea. China ha publicado su propia taxonomía de finanzas sostenibles, lo mismo ha hecho Rusia, Japón, si no me equivoco, Corea están allí, y hay más de 20 países a nivel mundial que están preparando sus propias taxonomías. Por ejemplo, en la región México está bien avanzado, Colombia está bien avanzado, Brasil está bien avanzado. ¿Qué se busca con esas taxonomías? Cada crédito, cada proyecto de inversión, en el momento que hablamos de financiamiento de proyectos, tiene que catalogizarse. Es decir, yo debo ser consciente para específicos objetivos y cumpliendo con ciertas condiciones, si este crédito o si este proyecto de inversión fortalece o debilita los objetivos de finanzas sostenibles. Nosotros en la Scale for Resilience estamos trabajando sobre una taxonomía interna y aquí vamos a presentar, o voy a presentar por lo menos lo que hoy en día estamos pensando. Próximo, por favor. Entonces, objetivos, tenemos básicamente 4 objetivos que estamos buscando. Primero, se deberían mejorar los ingresos de los sujetos de crédito bajo escenarios normales. Es decir, cuando, digamos, el impacto del cambio climático es mínimo. Al mismo tiempo, o alternativamente, se debería incrementar la resiliencia de estos ingresos bajo escenarios climáticos adversos. Es decir, si tengo una sequía, si tengo inundaciones, el sistema productivo tiene que ser más resiliente frente a estos impactos adversos. Tercer objetivo, fortalecer los ecosistemas y mantener la biodiversidad como un regulador local para enfrentar ciertos impactos del cambio climático. Y por último, como cuarto objetivo, apoyar la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Eso puede ser la disminución de emisiones o el incremento de captura de CO2, por ejemplo, a través del proyecto de inversión o el crédito. Ahora, hay que cumplir ciertas condiciones para dar la etiqueta de un crédito de resiliencia a un proyecto de inversión o un crédito que estamos dando. Primero, tiene que contribuir a uno o más de los objetivos. Segundo, no puede perjudicar ninguno de los otros objetivos. Es decir, lo que mencionó Andrea, por ejemplo, un uso incrementado de pesticidas, fertilizantes, etcétera, porque los suelos son pobres y los ecosistemas no funcionan, eso claramente no es un crédito de resiliencia porque cumple quizás con un objetivo, pero daña a los otros. En este caso, aplicación de pesticidas, herbicidas, sí puede mejorar los ingresos bajo escenarios normales, pero segurísimo está debilitando los ecosistemas y está destruyendo biodiversidad, es decir, no calificaría como un crédito de resiliencia. Tercera condición es que tiene que asegurar un mínimo de salvaguardias, como los derechos humanos, equidad de género, la prohibición de trabajo infantil. Y finalmente tiene que cumplir con ciertos criterios técnicos de selección. Es decir, para cada crédito, para cada, digamos, objetivo de crédito, dentro de la taxonomía se establecen ciertos criterios técnicos que hay que verificar para asegurar que eso sí o no califica como un crédito de resiliencia. En eso estamos trabajando y como pueden ver, claramente como institución financiera típicamente están en campo, están entrevistando a los clientes, están verificando la capacidad de pago, la voluntad de pago y típicamente 80% de los datos que se necesitan para verificar las condiciones están levantando hoy en día. El faltante de 20% es lo que típicamente hay que introducir como un proyecto o en el marco del desarrollo de un producto verde en este caso.
Allí, claramente, lo que, digamos, es el desafío más grande es cómo documentamos eso. Y allí entra donde nosotros, por lo menos como YAPU, estamos trabajando el enfoque en soluciones digitales, porque yo puedo digitalizar la captura de información en campo, puedo relacionar la ubicación de un cliente a través de una geolocación con diferentes mapas de riesgo y puedo documentar la verificación de los criterios técnicos. Es decir, lo tengo todo documentado para alimentar lo que son mis partes interesadas, como inversores, por ejemplo. Próximo, por favor. Y como vimos en la introducción de Sabrina, lo que buscamos con la Scale for Resilience es realmente de promover estas taxonomías en las cuales estamos trabajando, que enfocan sobre todo a lo que es la resiliencia de pequeños productores. Y queremos integrar los aspectos científicos, operativos y de inversión. ¿A qué nos referimos con eso? Próximo. Integrar la última data disponible en cuanto a lo que es la vulnerabilidad climática. Por ejemplo, mapas de riesgo, donde en base de una geolocación a través de GPS yo puedo decir eso es la exposición a riesgos climáticos en este lugar. Después, por supuesto, tiene que ser manejable de manera operativa. No nos sirve que tenemos un gran modelo que nos lleva cada análisis de crédito a unos 10 horas porque ya no va a ser competitivo frente a otros productos financieros. Y por último, necesitamos crear portafolios de crédito o créditos en general que cuenten con demanda de mercado de capitales internacionales. Creo que es una de las, hay mucho apetito y vamos a escuchar con mucho interés a Tomás. Pero tenemos que ser capaces de documentarlo para ser o para poder venderlo a los mercados de capitales y generar una propuesta de valor atractiva. Muy bien, muchas gracias. Back to you, Sabrina. Gracias, Christoph, también por abrir este panorama y ya nos enseñaste cómo se puede operacionalizar las finanzas de resiliencia para actores como instituciones microfinancieras. Y sí, como ya comentó Christoph, vamos a escuchar a Tomás Ribe, director de inversiones de GABA Capital, y nos va a dar la perspectiva de un inversor de impacto al tema de finanzas de resiliencia. Y ya he visto que tenemos 2 preguntas en el chat y lo vamos a responder después de la presentación de Tomás. Tomás, te doy la palabra. Muchas gracias, Sabrina, y gracias, Christoph y Andrea, por vuestras presentaciones. Voy a comenzar por explicar un poco qué es GABA Capital. GABA Capital es una gestora de fondos de impacto que se ha consolidado en esa intersección entre la inclusión financiera, la agricultura y la transición verde. En los primeros fondos que lanzó y gestionó GABA Capital estaban muy enfocados en la inclusión financiera, en la financiación a MIPYMES, financiación vehicular, financiación a la educación. Sin embargo, a partir del año 2019 más o menos, se empezó a ver que muchos de esos microempresarios que habían recibido financiación a través de estos fondos ya conseguían obtener financiación de otras fuentes. Sin embargo, había todavía un segmento que no recibía y no tenía acceso a esta financiación. Este segmento eran los pequeños productores. Y de ahí nació Uruma Fund. Uruma es un fondo de 120 millones de euros enfocado en el apoyo a pequeños productores agrícolas a través de instituciones microfinancieras, instituciones financieras y pymes dentro de la cadena de valor agrícola. Dentro de Uruma Fund hemos realizado en los 2 últimos años 10 inversiones, 8 de ellas en América Latina. Sin embargo, GABA Capital no se quería quedar ahí. Quiere seguir apoyando a estos productores agrícolas, pero para que puedan adaptarse a todas las consecuencias del cambio climático. Como bien mencionaba Christoph y Andrea, este es el enfoque que buscamos con un nuevo fondo que esperamos poder lanzar el año que viene.
Es un fondo de 300 millones de euros que va a estar muy enfocado en América Latina y con también un gran enfoque en instituciones financieras. El siguiente. ¿Y cómo van a acceder estas instituciones financieras a estas finanzas resilientes? Estamos viendo por parte de los inversores que invierten dentro de fondos como Gawa Capital, inversores privados, inversores públicos, en nuestro caso, sobre todo la Unión Europea, inversiones y entidades públicas de desarrollo españolas, nos están exigiendo cada vez más que haya por parte de las entidades a las que vamos a invertir, que haya compromiso medioambiental. Estas exigencias hacen que a la hora de nosotros mismos ver los riesgos que tienen esas oportunidades que empezamos a ver de inversión, incluyamos cada vez más el riesgo medioambiental. Podemos dividir estos riesgos en dos bloques. Primero un bloque de riesgo país y otro de riesgo por entidad. Dentro del riesgo país tenemos el riesgo político. Nos fijamos siempre, obviamente, en cambios de gobierno cuando hay cierta incertidumbre sobre políticas que puedan afectar a las poblaciones más vulnerables. Nos fijamos también en los topes de tasas que afectan a las entidades microfinancieras. Muchas veces estos topes de tasas son demasiado restrictivos y, por tanto, muchas veces estas entidades dejan de apoyar a los segmentos más vulnerables. Nos fijamos también, obviamente, en el riesgo macroeconómico. Lo hemos visto a raíz de la crisis de la COVID-19, como en América Latina el Producto Interior Bruto de la región bajó un 7% y esto se ha visto muy afectado en todas las instituciones financieras de la región. Dentro del marco regulatorio, un punto que siempre, en el que siempre nos enfocamos son redes microfinancieras sólidas. Las vemos mucho en América Latina, en casi todos los países, pero no en otras regiones. Y como bien mencionaba Christoph, también estamos fijándonos mucho en estas taxonomías verdes. Países, como bien mencionaba Christoph, como Colombia, Brasil, México, ya han están desarrollando estas taxonomías, pero esperamos que muchos más lo hagan. Estas taxonomías, como bien mencionaba Christoph, nos ayuda a descartar aquellos productos financieros o servicios financieros que dicen ser sostenibles, pero que en el fondo no lo son, el llamado greenwashing. Y por último, cuando miramos a la parte de riesgo país, nos enfocamos dentro del riesgo climático, miramos sobre todo la disponibilidad de seguros agrícolas para los pequeños productores, que en la región latinoamericana, en muchos de los países, no están disponibles. Miramos también, obviamente, a los riesgos que hay dentro de las entidades. El primer punto en el que nos fijamos dentro de la gobernanza es comprobar ese compromiso medioambiental de las entidades en sus planes estratégicos. Cuando miramos la fortaleza de las entidades, no solo vemos fortaleza financiera, sino también que tenga una fortaleza medioambiental y social. Y un punto que nos preocupa cada vez más es la digitalización de todos los procesos de crédito de las entidades, desde el onboarding de los clientes, a la aprobación de los créditos, al desembolso y el repago de los mismos. Muchas entidades ya han avanzado mucho dentro de este proceso de digitalización y muchas incluso ya utilizan algoritmos e inteligencia artificial dentro de los procesos de aprobación de crédito. El último punto que nos preocupa dentro del riesgo de las entidades es su preparación agrícola. Sobre todo aquellas que no tienen una gestión de riesgo agrícola, aquellas que no tienen una política medioambiental desarrollada y aquellas que no tienen asesores de crédito con conocimientos agrícolas. El siguiente. Por lo tanto, ¿cómo van a transformarse estas entidades financieras? Se van a transformar de tal forma que consigan apoyar a esos segmentos más vulnerables al cambio climático. ¿Por qué? En Latinoamérica, como bien mencionaba antes también Christoph, va a haber un incremento en las temperaturas, un incremento en los climas extremos, mayores sequías, mayores inundaciones, subidas de los niveles del agua y todo eso va a afectar significativamente a los productores agrícolas. Por una parte, las entidades se van a tener que enfocar más en ese análisis agroclimático. Van a tener que hacer un análisis de los rendimientos y de los costes de muchas prácticas agrícolas, como por ejemplo
la utilización de irrigación por goteo. Hay estudios en América Latina que muestran que aquellos pequeños productores que utilizan irrigación por goteo consumen hasta 70% menos de agua y son capaces de incrementar sus ingresos en un 35%. Otro de los ejemplos son la utilización de fertilizantes orgánicos. Hay estudios en Honduras que muestran que productores de maíz de Honduras, cuando utilizan fertilizantes orgánicos, son capaces de triplicar su producción. Todo este análisis agroclimático se va a tener que desarrollar dentro de sistemas de gestión de riesgo agrícola. Y entidades como Yapu Solution son quienes van a poder ayudar en este desarrollo. ¿Y para qué? Para que las entidades finalmente puedan hacer un análisis de todos los datos que les permita proveer a sus clientes de intereses ajustado al riesgo de crédito, al riesgo agrícola en este caso. Como ejemplo tenemos una de las entidades en las que hemos invertido con Uruma. FACE es una entidad en Ecuador, ya ha desarrollado un producto verde en el cual ha sido capaz de ofrecer tasas de interés a sus clientes con buenas prácticas medioambientales inferiores a las que tiene para otros productos. Algunos de los clientes con los que estamos trabajando dentro del Fondo Uruma también van a empezar a desarrollar este tipo de productos. Entidades como Insotec en Ecuador, en Microserfín, en Panamá o en Orandino en Perú, son entidades que ya están pensando en desarrollar productos verdes y que lo han incorporado en sus planes estratégicos. ¿Y cómo se va a hacer todo esto? Parte se va a conseguir a través de esa capacitación técnica. Asistencia técnica a los asesores de crédito sobre la vulnerabilidad de los clientes y también a los productores agrícolas sobre tecnologías y prácticas ecológicas. Estas prácticas pueden estar relacionadas con los fertilizantes orgánicos que mencionábamos, la gestión de nutrientes y de plagas, la rotación y diversificación de los cultivos o la agroforestería. Todo ello para conseguir alianzas más fuertes, primeramente con aseguradoras, que estas aseguradoras consigan dar seguros, microseguros agrícolas y climáticos a los pequeños productores, alianzas con proveedores de tecnologías y conseguir una mayor inclusión de productores en las cadenas de valor. Y por último, el acceso a productos. Que los pequeños productores tengan a su disponibilidad mejores insumos, mejores tecnologías y servicios agrícolas y también acceso a productos de ahorro. Todas estas soluciones finalmente para que los pequeños productores puedan conseguir una mayor estabilización de sus ingresos financieros, porque al final las entidades, los pequeños productores con mayores ingresos financieros van a ser los que se vean menos vulnerables al cambio climático. Siguiente. ¿Y qué entidad va a ser idónea para nosotros en el fondo que esperamos lanzar el año que viene para estas finanzas resilientes? Van a ser aquellas entidades con un enfoque social, un enfoque medioambiental y sostenibles. Entidades que tengan una junta directiva muy comprometida con las políticas sociales y medioambientales y que ya tengan designadas a personas específicas responsables de estas políticas. Van a ser entidades que tengan unas herramientas de gestión de riesgo agrícola ya implementadas dentro de las instituciones y que sean capaces de medir tanto el impacto social como el impacto medioambiental. Esa medición tanto a nivel interno como a nivel de sus clientes. Y también entidades que tengan ya productos que estén adaptados a los ciclos de cultivo, que ofrezcan microseguros agrícolas y que ofrezcan productos verdes diferenciados del resto de sus productos. Buscamos también entidades con una trayectoria financiera estable, entidades con un retorno sobre activos superior al 1%, una buena calidad de cartera, un par 30 inferior al 5%, una capitalización superior al 20% y una autosuficiencia operativa positiva. Y por último, en relación a lo que buscamos en los países, principalmente países que tengan políticas nacionales que promuevan la adaptación al cambio climático a través de las microfinanzas. Gracias.
Muchas gracias, Tomás, por esa perspectiva y también tan interesante este proceso y requerimientos de cómo se puede transformar una institución. Muchas gracias. Y ya tenemos algunas preguntas en el chat y quiero directamente preguntarte, Tomás, una pregunta de Pablo, porque él quiere saber de que uno de los obstáculos o barreras más grandes para las instituciones microfinancieras, por ejemplo, para tener este proceso de transformación es la falta de recursos para asistencia técnica y está preguntando cómo se puede acceder fondos para asistencia técnica. Pues te cuento, dentro del fondo que estamos gestionando ahora, Uruma Fund, como comentaba al principio, es un fondo de 120 millones de euros. Aparte del fondo, tenemos un fondo de 8 millones de euros en asistencia técnica. Es un fondo que nos ha proporcionado la Comisión Europea. Con este fondo apoyamos a aquellas entidades en las que hemos invertido. Es decir, tiene que ir, no podemos ofrecer dentro de este fondo Uruma, no podemos ofrecer esta asistencia técnica sola, la tenemos que ofrecer junto con la inversión. Esperamos que lo mismo pase con el fondo que esperamos lanzar el año que viene. Dentro de estos 300 millones, además de estos 300 millones, probablemente, posiblemente, haya también un fondo de asistencia técnica para apoyar a esas entidades en las que invertimos. Muchas gracias, Tomás. También tenemos más preguntas de Pablo, pero también tenemos que dar la palabra a otros que preguntaron. Nelson, por ejemplo, preguntó qué son experiencias a nivel nacional, cómo se puede integrar riesgos climáticos para las finanzas de resiliencia, pero también qué son experiencias tangibles de instituciones microfinancieras para que puedan acceder a finanzas de resiliencia. Quizás, Christoph, tú puedes compartir un par de experiencias, tanto en nivel nacional que en nivel de una institución microfinanciera, cómo se puede integrar finanzas de resiliencia en sus operaciones. Bueno, yo creo que la taxonomía, eso es lo que mencioné antes, entonces no voy a entrar tanto a ese tema. Es todo realmente yo pienso que inicia por el lado de tener claro qué vamos a financiar, es decir, claramente tener definiciones y procesos que ayuden a documentar la verificación de estos criterios. Lo que sí existe es, digamos, hay un traslape entre lo que están buscando en los sectores financieros para las finanzas de resiliencia y lo que típicamente está pasando a nivel país. Cada país tiene sus contribuciones nacionales determinadas, es decir, al mundo se ha comprometido a combatir el cambio climático y hay más y más flujos de finanzas, tanto para la resiliencia como para la mitigación del cambio climático. Es decir, allí se abren también por el lado de leyes, de iniciativas públicas, pero también de regulación de manera creciente, se abran nuevos campos que, digamos, hay que incluir en las instituciones financieras. A nivel de la institución, bueno, es el marco normativo, aparte de la taxonomía, son las políticas de crédito, la política de riesgo que tienen que integrar los temas del cambio climático. Allí conozco más lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos estándares que ajustamos a diferentes instituciones hasta niveles bastante sofisticados, es decir, donde cada crédito cuenta con su análisis de riesgo climático, sea urbano, sea rural, sea agrícola, pecuario o no agrícola, no pecuario. Podemos allí básicamente tener un rating, un scoring climático por cada crédito. Es decir, hay, tal como lo estamos manejando para otros riesgos y para otros productos, hay estos criterios para las finanzas de resiliencia. Por el otro lado, digamos, para alimentar lo que acabo de decir,
Con unos ejemplos más claros, visiten Ecomicro Ecuador, donde hemos implementado justamente un proyecto de transformación y hay varias instituciones que han participado y que han generado casi $30 millones de cartera con un análisis climático. Pero también más de 7,5 millones en finanzas verdes en esta primera, digamos, esta primera experiencia. Y pienso, Sabrina, tú me corriges, pero vamos a escuchar algunos miembros de la Scale for Resilience que nos van a explicar cómo ellos lo han hecho. Es decir, los próximos webinarios nos van a ayudar a entender mejor cómo hacerlo de manera activa en cada institución y quizás eso es el perfecto momento para la invitación a los futuros webinarios donde van a aprender mucho más sobre los detalles y cómo hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Christoph. Sí, les motivo y les recomiendo de registrarse en los otros webinarios donde van a tener una vista más detallada a esas preguntas. Tenemos otra pregunta de Antonio. Quizás se pueden también conectarse con correo. Antonio pregunta cuáles son las condiciones de financiamiento del fondo URUMA, las tasas de intereses. Una pregunta siempre muy interesante. Tomás, quizás. Sí, por supuesto. Bueno, lo mejor es conectarnos fuera del webinar. En las condiciones siempre nos vamos a adaptar al riesgo que tiene cada país, al riesgo que tiene cada entidad. Vamos a estudiar también las condiciones a las que las entidades se financian y en base a eso podremos establecer una tasa de interés. Pero encantado de poder hablar con ellos fuera del webinar y ver cómo podemos cooperar. Gracias, Tomás. Yo tengo una última pregunta a ti, Andrea, porque dentro de la alianza están trabajando con diferentes actores y cómo los están conectando. Y yo quise saber qué son como los retos más grandes de realmente establecer un diálogo entre esos actores y cómo se puede proveer ciencias para esos actores. Sí, Sabrina, has tocado un punto muy importante y creo que un punto de partida que estamos haciendo para tocar estas alianzas es la iniciativa Scale for Resilience, ¿no? Estamos trayendo toda nuestra experiencia de la ciencia, la experiencia de Ayapula, la experiencia de GAWA, por supuesto, de los socios y necesitamos seguir avanzando para crear estas alianzas estratégicas. Bien lo mencionaba Christoph, hay unos retos en términos a nivel de país, unos compromisos climáticos que hay que cumplir, que también puede ser muy interesante para el sector público, por supuesto, participar de estas alianzas que estamos creando, ya que responden a la necesidad de los compromisos internacionales que se han dado y a la urgencia de tomar acción en temas de clima, ¿no? Entonces, podemos, por supuesto, habilitar el diálogo a través de la ciencia, generar la evidencia, pudiendo entender muy bien las necesidades de cada uno de los actores a través de la alianza y poder construir juntos estas alianzas que respondan a las necesidades. Muchas gracias, Andrea, por esas palabras de cierre. Ya estamos sobre tiempo y tenemos que ya casi cerrar el webinario, pero siguiente lámina, Hannes. No se olviden registrarse al próximo webinario si quieren realmente conocer los pasos prácticos para trabajar con inversores de impacto en temas de resiliencia. Yo sé que tuvimos un par de preguntas alrededor de este tema, entonces creo que este webinario va a ser muy práctico y muy interesante para especialmente instituciones microfinancieras. Próxima lámina. Y sí, les invito realmente de conectarse con nosotros como iniciativa. No pudimos, por ejemplo, responder a todas las preguntas, pero siéntense libre de contactarnos en LinkedIn y nuestros canales
en la página web y también con correo. Y muchísimas gracias por su atención y espero que les hemos dado un panorama sobre los que son las finanzas de resiliencia y que ya tenemos su interés de participar en otros webinarios que les va a dar una perspectiva más detallada. Muchísimas gracias y que tengan un buen día